Muy bien, pues en este video toca hablar de Alan Turing. Entonces, se ha mencionado que junto con Noam Chomsky, en lo personal, desde la visión de su servidor, pues son los dos personajes que más han contribuido a lo que es la teoría matemática de la computación. Entonces, pues vamos a ver en Wikipedia, que es nuestra primera referencia en cuanto a cualquier entidad de conocimiento, en este caso pues la biografía de Alan Turing, pues aquí aparece la información de él, ¿no? Dice que nació en Londres en 1912 y que falleció en 1954. Fue un matemático, es matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo. Este también fue una contribución importantísima, clave, la criptografía, su trabajo en la criptografía. Aquí dice filósofo. No creo que haya llegado a estos niveles de vinculación de su conocimiento con otras disciplinas. Biólogo teórico, ahí sí no lo sé, no he visto nada de su trabajo en cuanto a biología teórica, simplemente no puedo opinar. Maratoniano, no sé si esto tiene que ver con que corría maratones. Sí, él corría mucho, hacía ese ejercicio. Y corredor de ultradistancia británico. ¿Ok? Seguramente sí. Entonces, efectivamente, fue un matemático y criptógrafo. Eso es lo que... Su obra criptógrafa es muy conocida porque durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazis, en particular los de la máquina Enigma. Entonces, inclusive ya hay una película de Hollywood, pues si no hay película de Hollywood se puede decir que no vale. Él sí tiene una película ahí, se llama el The Imitation Game, el código Enigma, y bueno, pues está disponible en los servicios de streaming, está ahí al parecer está ahí en YouTube. Bueno, pues, y la verdad la película es muy cercana a lo que en realidad pasó, ¿no? A él, a diferencia de Noam Chomsky, la obra de Alan Turing sí es más conocida, pues porque fue antes, su trabajo fue antes que el de Noam Chomsky, y su obra pues ha sido más estudiada y por lo tanto sí existen mejores referencias de su trabajo, ¿no? Si ustedes buscan videos sobre Alan Turing, hay algunos muy buenos que sí resumen completamente su obra. En el caso de Noam Chomsky, en lo personal no me he encontrado ninguno que integre todo, porque también Noam Chomsky hizo muchísimas cosas en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Entonces Alan Turing las hizo más en el área de la matemática y la criptografía, ¿no? El trabajo de Alan Turing tardó en ser reconocido. Su máquina, en cuanto al modelo matemático de una computadora digital, que fue en la década del 30, pues sí era muy conocido, pero su trabajo en criptografía no. Y eso se debió a que pues existen leyes de confidencialidad de la información, sobre todo en guerra, que tardan pues al menos 50 años, ¿no? Entonces, eso tiene que ser informes clasificados, ¿no? Entonces, pues digámoslo así, desde 1945 a 1995, pues su trabajo se mantuvo en secreto, ¿no? Entonces, cuando ya se pudieron salir a la luz estos documentos clasificados, pues se pudo conocer en su totalidad la contribución de Alan, de Alan Turing, ¿no? Entonces, a mí, ¿qué me toca explicar en este video? A mí me toca explicar la parte de la máquina de Turing. Entonces, en muchas fuentes de información dicen que él inventó la computadora digital. No es tanto así, es decir, su máquina de Turing es un modelo matemático de una computadora digital desde el punto de vista matemático, pero no tiene nada que ver con la electrónica de una computadora como tal, ¿no? Digamos que él
matemáticamente imita, no sé, no encuentro otra palabra, no me gusta mucho la palabra imita, lo que siento que demerita lo que él hizo, lo que una computadora digital también hace. Entonces, a ver si puedo lograr que quede claro que el modelo matemático que él estableció y que hace las mismas operaciones que puede hacer una computadora. Él lo que desarrolló fue una máquina, un modelo matemático, que con un conjunto de estados, eso significa Q, símbolos de entrada, un alfabeto de entrada, eso significa sigma mayúscula, no me da mucho caso, no me acuerdo cómo se llama este símbolo de alfabeto, creo que es gamma mayúscula, bueno, esta que parece R, así lo voy a llamar, imagínense, eh, es un, es un conjunto de símbolos de cinta admisibles. La máquina de Turing se basa en una cinta infinita, ¿no? Podemos tener símbolos en esa cinta, ¿no? Y unos pueden ser de entrada y otros pueden ser de salida, ¿no? Los que no estén definidos como entrada, pues pueden considerarse de salida también. Tiene un conjunto de transiciones, tiene un estado inicial, maneja un símbolo en blanco y que define el final de la cadena de entrada, y el símbolo F, el cual es un conjunto de estados de aceptación, de estados finales, ¿no? Entonces, hay varias máquinas de este tipo en la teoría matemática de la computación, y una de las ventajas de su máquina que no tienen otras máquinas, por ejemplo como los autómatas finitos o los autómatas de pila, es que este puede cambiar la información de entrada. Entonces, estando en un estado, bajo un símbolo en particular, puede ir a otro estado, cambiar ese símbolo, porque tienen su modelo símbolos que lo permiten, y además se puede mover de la izquierda, puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, cosa que en las otras máquinas tampoco se puede, solo se puede mover a la derecha, ¿no? Entonces aquí se puede mover a la izquierda o a la derecha. Entonces, es la definición matemática de una máquina muy simple, que estando en un estado en particular, puede moverse a la izquierda o a la derecha y dejar otro información, cambiar la información o dejar la que estaba y cambiar de estado. Entonces, esto es una máquina, es decir, es algo muy sencillo, pues es una máquina conceptual, no se imagina una máquina, como en el concepto de una máquina industrial, ¿no? Pero tiene una representación matemática, aquí está su representación matemática. Muy bien, entonces, ¿por qué se considera que la máquina de Turing es una computadora? Bueno, voy a pasar acá. Porque se puede desarrollar una máquina de Turing para sumar. Después aquí viene la explicación de cómo construirla. Ahorita le vamos a hacer una animación. Y puede construir una máquina de Turing para restar. ¿Ok? Entonces, si tengo una máquina de Turing para sumar y si tengo una máquina de Turing para restar, tengo una para multiplicar, tengo una para dividir y por lo tanto tengo una para sacar potencias, raíces, y tengo una máquina calculadora de cálculo. Entonces, eso es lo que hace la computadora. La computadora tiene un circuito para restar, y tiene un circuito para sumar, y tiene una unidad de control para realizar sumas, una serie de sumas y por lo tanto multiplicar, y realizar una serie de restas y por lo tanto dividir. Y si tengo control para multiplicar y dividir, pues puedo extender ese control para tener potencia, ¿no? Y puedo hacer una máquina de Turing que me permita hacer corrimientos, y puedo hacer una máquina de Turing que me permita hacer saltos. Sí, sí, puedo hacer esas máquinas. Puedo desarrollar esas fórmulas, ¿no? Que al final van a quedar en esta tabla. Esta es la máquina de Turing para sumar. Esta es una máquina de Turing para sumar. Aquí está la definición de cada uno de los términos de esta tabla. Entonces me dice que la máquina de Turing para sumar tiene 6 estados.
tiene 5 símbolos de cinta admisibles. Aquí están los 5 símbolos de cinta admisibles. Tiene 2 símbolos de entrada, el 0 y 1. Entonces la cadena para sumar va a estar representada por ceros y unos. El estado inicial es Q0. El estado de aceptación es Q6. Ese es el que detiene la máquina, es Q6. Y pues aquí está el conjunto de transiciones y nos remite a la tabla para que podamos ver qué es lo que está pasando. Entonces, esta es una máquina de Turing. Esto es un modelo matemático y es para sumar. Entonces, si hago una para restar, pues es equivalente a desarrollar un circuito. Entonces, la computadora, el aparato como tal, los fierros como tal, pues es una representación. La máquina de Turing es una representación matemática de lo que hace esa computadora. No quiere decir que esta máquina de Turing se lleve a la computadora. No es por ahí. ¿Sale? Entonces, este es el trabajo que realizó Alan Turing con relación, pues, no solamente a la teoría matemática de la computación, que es ahí donde se explica, o en la materia de lenguajes formales o autómatas 1, lo que él hizo. No solamente contribuye a la teoría matemática de la computación, sino también a la industria de la computación en general. De hecho, Alan Turing es el científico más connotado en el área de la computación, como lo es Einstein en física, Newton en matemáticas. No quiere decir que no haya más gente, pero pues sí, no es el que se lleva el palmarés de ser como que el más representativo.